También tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho en donde podría crecer como un sauce. Allí echó raíces y creció hasta convertirse en una amplia vid de poca altura. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección al águila y sus raíces penetraron en el suelo. Produjo ramas, produjo ramas robustas y le salieron retoños. Pero luego llegó otra águila grande con alas anchas y cubiertas de plumaje. Entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua. Aunque ya estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos. Amén y amén. Y entonces aquella visión nos deja ver a través de esa historia una profunda verdad. La verdad es la siguiente: Dios pone la vid en un lugar muy bueno para que crezca, le provee todos los recursos para crecer y hasta visiona en lo que ella se va a convertir. Dice, aquí donde está, algún día va a ser un árbol muy frondoso y muy grande. Sin embargo, luego de que está creciendo, otra águila pasa volando y aquí viene una verdad. Y es que aquella vid se deja seducir, diga conmigo, seducir, por algo nuevo que pasó. Y cuando ella ve eso nuevo, se desentierra y dice, yo quiero que esa águila me dé agua. Quiero que me mire a los ojos y responda esta pregunta: ¿de dónde toma agua la vid? ¿De la tierra donde está plantada o de un águila que va volando? Pero aquella estaba convencida que desenterrándose y apuntándole a algo pasajero iba a estar mejor. Y hoy quiero compartir con ustedes, a través de esa verdad, una palabra que hemos titulado de la siguiente manera: no cambies lo que Dios te dio. Otra vez, no cambies lo que Dios te dio. Quiero que por favor lo escriba en mayúscula ahí, los que toman nota, los que están en su casa, hagan el ejercicio. Si no tiene dónde escribir, escriban en el chat de la transmisión. No cambies lo que Dios te dio. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha diseñado cosas maravillosas para nosotros. A lo largo de la palabra tú te vas a encontrar con una verdad, y es que Dios siempre nos va a dar lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Antes de alcanzar lo que tú quieres, Dios va a permitir que alcances lo que tú debes. Voy a volver a repetir eso. Antes de alcanzar lo que tú quieres, Dios va a permitir que alcances lo que tú debes. ¿Por qué razón? Porque en la medida que alcanzas lo que debes, te va a dar la capacidad para afrontar lo que tú quieres. Déjeme darle un ejemplo. Cuando yo estaba pequeñito, nos pasó algo en mi familia. Y es que nosotros pasábamos una situación económica bien difícil, bien difícil. Yo ya iba a la iglesia, ya me congregaba, ya servía al Señor en aquel entonces, estaba dentro del grupo de alabanza. Y recuerdo que mi mamá me mandó para donde el señor de la tienda a fiar. El señor de la tienda tenía por nombre Don Damián. Entonces yo fui donde Don Damián a que me fiara algo para el almuerzo. Mi mamá me mandaba con una listica. Y yo fui a aquel lugar y: Don Damián, ¿cómo está? Yo esperaba que la tienda se vaciara, ¿no? Porque ante todo el caché, ¿cuántos dicen amén? Imagínense, oyen una y vengo a fiar. No. Calladito, esperaba que se vaciara y ahí sí yo hablaba. Cuando ya por fin estaba vaciado Don Damián, mi mamá que sí, por favor, y él muy amablemente a veces nos despachaba. Otras veces nos despachaba un poco serio, hasta un día en donde luego de hacer fila no se había vaciado la tienda y Don Damián me mira. Yo creo que ese señor ese día estaba enculebrado, estaba endemoniado. La tienda no se había vaciado cuando viene y mira y dice: ¿usted viene a fiar o a comprar? Y yo: a fiar. Dígale a su mamá que no le voy a fiar. Con la tienda casi llena. Yo tenía 11 años de edad y me sentí humillado. Yo quería coger un tomate y tirárselo en la cara. Coger la comida de animal, usted sabe que siempre la ponen ahí en la entrada, ¿verdad? Y regársela de la rabia que tenía. Salí muy triste, muy avergonzado.
pero también muy preocupado porque no sabía qué le iba a decir a mi mamá. Ella estaba esperando que yo llegara con la comida para el almuerzo. Y ese camino desde la tienda hasta mi casa, que solo eran como 7 casas, me fui pensando y se me ocurrió una idea. Dije, yo me voy a ir a trabajar. Hablé con mi mamá, la logré convencer, conseguí mi primer empleo repartiendo volantes y ahí empecé. Me daban 2,000 pesos para el transporte, pero yo prefería irme caminando y con los 2,000 pesos comprarme una Coca-Cola y un pedazo de pan, o a veces guardar para que los 10,000 pesos que me pagaban diarios se transformaran en 12,000 y tuviéramos un poquito más para comer en la casa. Y empecé en esa determinación. Yo ya servía a Dios. Yo ya estaba en la iglesia, era un músico de la iglesia, era un niño, pero servía al Señor. Y escuchaba las palabras de los pastores y la iglesia diciendo, Dios te va a bendecir, Dios tiene planes para ti. Mire, pero los zapatos estaban rotos por debajo. Yo sabía, yo escuchaba las palabras del Señor, pero lo que yo estaba viendo no coincidía con lo que Dios me estaba prometiendo. Pero ¿sabe algo? Hoy le doy gracias al Señor porque ese bendito trabajo no me dio mucha plata, pero sí me dio carácter en la vida. Aprendí que no hay nada más hermoso que mirar a las personas a los ojos y saludarlas. ¿Sabe dónde? Repartiendo volantes. Levante la mano todos los repartidores de volantes que están aquí, que algún día lo hicieron conmigo. Levante. ¿Cómo se siente uno cuando extiende el volante y el que se lo va a recibir le pone cara como si usted le estuviera ofreciendo un sobrebomba? O ni siquiera te miran. O te dicen, no. Es un volante. Ahora, ¿cómo te sentías cuando alguien te lo recibía? Gracias. Uno le daban ganas de cargar a esa persona, ¿verdad? Decirle, ¿no quiere llevarse más? Y me di cuenta de cuánto valor hay en tratar bien a las personas, porque hay experiencias en tu vida donde Dios no te va a dar lo que sueñas, pero sí te va a dar lo que necesitas. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo en este lugar. La primera parte de tu vida, Dios quiere forjar en ti carácter, porque ese carácter te va a capacitar para cuando Dios coloque las más grandes bendiciones sobre tu vida. Hoy le doy gracias al Señor porque cada una de esas experiencias estaban trayendo para mi vida mucha bendición, aunque en ese momento yo no lo entendía. Luego me fui a trabajar vendiendo perros y hamburguesas. Luego empecé a dar clases de música y ahí fue mi vida poco a poco, empezando desde abajo. Yo veía los carros pasar y yo decía, ¿cuándo será el día en el que Dios me va a permitir? Yo veía a veces, cuando yo vendía perros y hamburguesas, la hermana de la dueña iba a comprar. Bien bonita esa muchacha. Y me decía, hola. Yo tenía 16 años. ¿Cómo estás? Yo, bien. ¿Me puedes hacer una hamburguesa? Yo, claro. Yo la atendí y yo no le decía a ella nada, pero yo por dentro decía, Señor, ¿cuándo yo tendré una mujer así de bonita como ella? Hoy, muchos años después, le puedo dar gracias al Señor, porque cuando tú aprendes a ser agradecido con los comienzos que Dios te da, con lo que Dios te entrega, tarde o temprano Él va a cumplir los anhelos y los sueños de tu corazón. Alguien tiene que decirme amén si lo cree en este momento, por favor. Dios es bueno. Aquella vid representa eso. Representa el lugar donde Dios nos planta para crecer. Dios nos planta en un lugar en donde podemos aprender, crecer, desarrollarnos con base a lo que Él sabe que nos hace falta. Cuando el águila llevó la vid a aquel lugar, la puso en ese lugar porque ahí tenía todo lo necesario para poder crecer. Porque ahí tenía todo lo necesario para poder construirse en un gran sauce, en un gran árbol. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que esta vid, de manera muy inesperada, trata de cambiar el lugar que Dios le entregó por algo pasajero. Y la pregunta es, ¿por qué a veces nosotros somos iguales? ¿Por qué a veces Dios te dio tu familia pero quieres cambiarla? ¿Por qué a veces Dios te dio tu esposa pero quieres cambiarla? ¿Por qué a veces Dios te dio una iglesia pero quieres cambiarla? ¿Por qué a veces Dios te dio un ministerio pero quieres cambiarlo? ¿Por qué a veces Dios te entregó un sueño, una visión, pero quieres cambiarlo? ¿Por qué a veces actuamos de esa manera? ¿Por qué no le damos valor, gratitud, respeto a lo que Dios nos ha entregado? Hay gente
que por estar cambiando lo que Dios le entregó, entró en una vida de estancamiento. Dios sabe lo que tú necesitas, y mientras no aprendas a ser agradecido con lo que Él te entregó, nunca alcanzarás tu propósito. Hay gente que se ha estancado en años en su vida. Hay gente que ha perdido cosas valiosas en su vida. ¿Sabe por qué? Porque han cambiado lo que Dios un día les entregó. Así no diga amén. Pero esto es una gran verdad. Y quiero presentarle 3 razones por las cuales la gente cambia lo que Dios le entregó. La primera es esta: dejamos de valorar lo que tenemos. Otra vez, ¿por qué la gente cambia lo que Dios le entrega? Porque dejamos de valorar lo que tenemos. El versículo número 6 dice lo siguiente, escúchelo: allí echó raíces, creció hasta convertirse en una amplia vid de poca altura. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección del águila, y sus raíces penetraron en el suelo y produjo ramas robustas y le salieron retoños. Quiero que escuche esto, porque la primera etapa de esta vid es que en la medida en la que ella se plantó en ese lugar, se plantó y echó raíces, empezó a crecer. No mucho, pero empezó a crecer. No era muy frondosa, pero estaba creciendo. No tenía el gran esplendor, pero ahí iba. Muchas personas son afanosas, tienen mucha prisa en lo que Dios les ha dado y se desesperan. Y dicen: pastor, es que yo quiero que este hogar funcione ya. Y como no funciona ya, lo primero que se te viene a la cabeza es cambiarlo. No. Hay cosas que, escuche bien, no van a crecer ya, no van a cambiar ya, pero si estás en la tierra y el lugar correcto, tarde o temprano vas a ver la bendición de Dios. Pero hay gente que dejó de valorar lo que el Señor le ha entregado. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales la gente deja de valorar? Pues mire, estoy en el primer punto. Para usted poder conservar el valor de las cosas en su vida, lo primero que tiene que hacer es agradecer. Diga conmigo: agradecimiento. Aprenda a agradecer. ¿Cuántos hogares hoy están tensos, pero tensos? Porque nos volvimos especialistas para pelear, pero muy malos para agradecer. Creemos que nuestra esposa o nuestro esposo tienen que hacer todo lo que les toca hacer, y se nos olvida ser agradecidos. Creemos que nuestros padres tienen que hacer lo que les toca hacer, y se nos olvida ser agradecidos. Si hay algo que realza el valor de las cosas, es el agradecimiento. ¿Por qué no vas donde tu familia? ¿Por qué no vas donde tu jefe? ¿Por qué no vas donde esas personas que han creído en ti y les das las gracias? Gracias por confiar en mí. Gracias por estar a mi lado. Gracias por estar conmigo. Cuando usted es una persona agradecida, el agradecido siempre encontrará razones para valorar lo que Dios le ha entregado. Porque el agradecido no se concentra en lo que no llegó, se concentra en lo que tiene, aunque sea poquito. ¿Alguien me está entendiendo en este lugar? Sea más agradecido y verá que su familia tendrá más valor. Sea más agradecido y se dará cuenta que va a disfrutar más lo que el Señor le ha entregado. Sea más agradecido. Ay, pastor, pero es que ese esposo no ha cambiado como yo quiero. Sea agradecida. ¿No ha visto que entre más se queja, más lo pasma? Ay, que esto se me está, yo con esto no. Entre más usted empiece a quejarse, más se le dañan las cosas. ¿Usted no ha visto esa gente que anda en esas motos destartaladas quejándose? Esta moto, pedazo de moto, los deja tirados, como si la moto entendiera. Esto no sirve para nada. Y la moto dice: pues no voy a servir, aquí me le quedo. En cambio, uno ve otras personas agradecidas. Tienen esa moto destartalada, pero cada 8 días la lavan. Ay, Belén decía amén, desaliñado. Dije, cada 8 días la lavan, la brillan, parece como nueva. No, está llevada, pero está limpia. Son agradecidos, tratan las cosas bien, las cuidan. Hay gente que está esperando que esa vid, que es su hogar, le dé buenos frutos sin ser agradecido. No espere que su hogar le dé buenos frutos si usted no es agradecido con su familia. No espere que su esposa le dé buenos frutos si usted no es agradecido con su esposa. No espere que su esposo le dé buenos frutos si usted no es agradecido con su esposo. Alguien me está escuchando aquí. Hay gente que no hace sino tirarle piedras a su vida y quiere que la vida le devuelva bendiciones. Si
Si tú quieres que de tu vida puedas cosechar bendición, sé tú de bendición para tu vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Deja de esperar que te den y empieza tú a dar, porque la palabra del Señor dice: hay más bendición cuando damos que cuando recibimos. Sé agradecido. Ahora, no solamente dejamos de valorar cuando perdemos el agradecimiento. Sigo en el primer punto. Dejamos de valorar cuando dejamos de cultivar. Otra vez. Dejamos de valorar cuando dejamos de cultivar. Cuando usted no cultiva algo, pierde valor. Yo tengo en mi casa una palmerita en la sala. Resulta que hace unos días nos fuimos a un viaje con mi familia por una semana entera. Y a mí se me olvidó sacar la palmerita. La dejé en la casa todo el tiempo. Y ella requiere que le echen agüita cada cierto tiempo. Cuando llegamos, la palmerita estaba con la tierra seca y las puntas de sus hojitas se habían empezado a secar. Y debo confesarle que lo primero que se me ocurrió fue: no, yo voy a desenterrar esta palma y me compro otra buena. Porque muchos de nosotros somos así. Cuando algo se empieza a dañar, lo primero que se nos ocurre es cambiarlo. Cuando algo deja de funcionar, lo primero que se nos viene a la cabeza es: no, bote eso, que eso ya no sirve. Hay cosas que no es que haya que botarlas, sino que te están pidiendo más atención y más cuidado. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor le está diciendo. Hay personas que están cansadas de la familia tan horrible que hoy tienen, pero no quieren cultivarla, no quieren cuidarla. Cultivar significa invertir tiempo. Cultivar significa valorar. Cultivar significa hacer cosas para que eso esté bien. Cuando yo empecé a echarle agüita, cuando yo empecé a recortarle las cositas que estaban malas, cuando empecé a ponerle un poco de arena, ¿usted cree que ya se arregló automáticamente? No. Cultivar implica que hay cosas buenas que tendrás que hacer por tu familia que no te van a dar los resultados ya. Cultivar significa que hay cosas buenas que tienes que hacer por tu ministerio que no te van a dar los resultados ya. Cultivar significa que hay cosas buenas que tienes que hacer por esa empresa, por ese proyecto, por ese sueño que tienes, que no te van a dar los resultados ya. Pero el que cultiva sabe que a mayor cuidado, mayor bendición va a tener. Deja de pensar que tus cosas no sirven. Deja de pensar que lo que Dios te entregó ya no vale la pena. Empieza a invertir tiempo. Saca lo que no está bien, trae lo que se necesita, y te vas a dar cuenta que eso que tú veías como algo inservible ya no tiene valor, ya no hay nada que hacer, lo voy a botar. Con un poquito de cuidado y con la bendición de Dios va a volver a florecer tu sueño en el nombre poderoso de Jesús. El que lo crea, levánteme la mano derecha y grite amén. Cuide lo que el Señor le entregó. Cuídelo. Esa esposa parece una anaconda. Cuídela. Mantiene enroscada, mándela que le hagan un masaje en un spa. Tiene la columna llena de huevos. Trátela bien. La señora todo el día metida en la casa, yo también lo picaría. Cuando llegue, mi amor, vamos a darnos una vueltica. Griten amén las mujeres. Es que a mí no me gusta salir sin plata, pastor. A ella sí. Llévesela pa' Chipichape. A que vitrine ella empieza: me gusta este bolso. Ay, este bolso con estos zapaticos. Yo sé que a ciertos hombres eso nos da como impotencia. Algunos nos da como impaciencia, porque decimos: yo quisiera poderle dar todo. Otros dicen: esta es bien antojada, pide bolsos y esa casa la tiene llena de bolsos. Ellas son así. Digan amén, hermanas. Ellas son así, ellas les gusta. ¿Cómo me vería yo con eso? Y eso es lo que quiero. Mire, usted sale de caminar con ella y usted va necesitando entre 3, 4, 5 millones para poder dejarla feliz. Pero aunque no lo crea, ella salió feliz solo por hacer algo diferente. ¿Alguien me está escuchando aquí? Sus hijos: uy, pastor, esos peladitos así que molestan. No, yo estoy cansado. Yo hubiera sabido que esto era tener hijos. Mejor dicho, estoy que los mando para bienestar familiar, que salgan ahí. Yo quiero que... No. Esos pelados no es que sean muy cansones, sino que usted no los cultiva. Es que ese niño mío tiene mucha energía. Váyase a correr a un parque con él. Cómprese una pelota en Dollar City y dígale: atrápala, péguele duro y déjelo que vaya.
dígale, otra vez, y déjelo que corra. Usted se va a dar cuenta que a las 7 de la noche él va a decir, tengo un sueño, mamá. Y cuando se duerma habrá paz en la casa, paz en el hogar. ¿Alguien me está entendiendo? Cultive lo que Dios le dio, deje de quejarse. Entonces, muchos de nosotros perdemos la capacidad de valorar las cosas porque las dejamos dañar. No, esa esposa mía, pastor, está como medio, yo no sé. Cuídela. Dile, pastor, me estaba acariciando y me dejó un rayón acá. Dele para que se arregle las uñas. Claro, parece una gata salvaje. Dele para que ella vaya y se ponga bonita. Querida hermana, pastor, es que mi esposo mantiene muy mal geniado. Pues ¿cómo no va a estar mal geniado? Si usted todos los días tiene sueño. Si él se mete a bañar y cuando se está bañando usted se viene y se hace la dormida. Esté muy cansón. Yo también estaría bravo. Cultive a su esposo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale, el campo está preparado. Siembra tu semilla. ¿Amén o no amén, muchachos? Ahí, pues les decía amén. ¿Amén o no amén? Dígale lo que tiene, dígale a su esposa que tiene al lado, dígale, prepara el campo para esta noche. ¿Por qué razón cambiamos lo que Dios nos entregó? Primero porque dejamos de valorarlo, pero en segunda instancia, escriba por favor, voy con el segundo punto de esta palabra. Cambiamos lo que Dios nos entregó porque nos dejamos engañar por lo nuevo. Voy a volver a repetir eso. Nos dejamos engañar por lo nuevo. Escuche lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 7. Pero luego llegó otra águila, diga conmigo, otra. Fuerte, diga otra. Y esta águila tiene una característica, dice la Biblia, a ver si me ponen el versículo en la pantalla, por favor, muchachos. Esta águila era grande, con alas anchas y cubierta de plumaje. Entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua. La visión de Ezequiel era demasiado clara. La vid ya tenía lo suyo, pero apareció otra águila. Ya tenía lo que Dios le había asignado, pero pasó volando otra cosa que no era para él. Otra águila frondosa, bonita, elegante, chévere, pero no era la de él. Otra vez, una belleza, pero no era la de él. Diga conmigo, Dios me dio lo mío y al otro le dio lo de él. Hay gente que está dejándose engañar por la carrera de otros, por la vida de otros. Están emproblemados en unas crisis financieras porque se metieron a comprarse un carro que no podían tener, pero se lo compraron porque el vecino también cambió de carro, entonces yo tengo que cambiar de carro. Oiga, muera ese espíritu de Kiko. No. Si el otro avanzó y fue bendecido y le llegó algo, gloria al Señor, nos alegramos por él. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no es mi momento, yo no me voy a afanar. Cada quien tiene su momento. Pero hay gente que se deja seducir por las cosas de otro. No. Aquella águila representa esas oportunidades, esas cosas que se atraviesan en el camino a decirnos, ven, ¿por qué no cambias lo que tienes? No te dejes engañar por lo nuevo. La visión de Ezequiel fue muy clara. El Señor, de hecho el Señor es tan categórico en este principio que dentro de los mandamientos Dios incluyó esta frase y es: no codicies lo del otro. No envidies lo que tienen las otras personas. En Salmos, en Proverbios, los autores permanentemente están diciendo: no codicies lo que otros tienen. No envidies las ganancias de otras personas. Mientras que usted no entienda que Dios tiene un momento y un tiempo para usted especial, usted nunca va a poder disfrutar lo que Dios le ha entregado. Tal vez el otro se montó en una camioneta y usted sigue ahí en su carrito pequeñito. Sea agradecido con Dios, pórtese bien y llegará el tiempo en el que usted también tendrá
tendrá lo suyo. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Pero deje de estar colocando sus ojos en lo de los demás. Deje de estarse comparando con los demás. Dios tiene una visión y tiene un tiempo para usted. Hay gente que está desgastada por andar mirando la carrera de otros. Si usted empieza a correr mirando la carrera de otros, se va a caer. Corra mirando su carrera y asegúrese de estar haciendo la voluntad de Dios. Corra haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Y usted ponga su meta no en lo que el otro tiene, sino en lo que Dios le prometió a usted. Así como esa águila es frondosa y es bonita, lo que Dios diseñó para usted es más bonito y es más grande. Es único y es especial. Dios tiene un proyecto con tu nombre, con el nombre de tu familia. Deja de compararte. Dile: Señor, voy por lo que tú tienes para mí. Dígame amén. Fulano está paseando en China. Se toma una foto con la familia en la muralla china. Pues yo me tomo una foto con mi familia en un muro de contención que hicieron por ahí en el Aguacatal. ¿Qué importa? Pero no es la muralla china. No importa, pero tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, estamos felices. Esa es la verdadera bendición. Deje de compararse con otras cosas y con otras personas. ¿Alguien me está escuchando en este lugar? Muchas personas cambian lo que Dios le entregó porque el enemigo siempre encontrará la manera de ofrecerte cosas que parecen, otra vez, que parecen mejores a lo que tú tienes. No te dejes engañar. No hay otra mujer mejor para ti que tu esposa. ¿En serio, pastor? En serio. No se ría. No hay otra familia mejor para ti que la familia que Dios te dio. ¡Qué silencio! No hay otra iglesia mejor que la que Dios te entregó. Pastores, que por ahí otra iglesia que no tienen camarógrafos, tienen robots. Pueden tener un astronauta grabando desde un satélite. Pero cuando usted es agradecido con lo que Dios le entregó, cuando usted valora lo que Dios le entregó, Dios va a hacer que ese lugar se transforme en una fuente de bendición para su vida. Hay gente que parece un picaflor de un lado para otro, de una persona para otra, de un negocio para otro, de una cosa. Enfóquese en la vida, sea agradecido. Deje de estarse seduciendo por las cosas que vienen. Yo conozco gente que ha perdido todo por esas benditas águilas. Es que me salió esta oportunidad, pastor. Ajá. Fuera del país. Ajá. ¿Y su familia? Ahí está el problema. ¿Cómo así? Sí, pero tú estás bien. Sí, pero es que allá puede estar mejor. Y se van detrás de ciertas águilas, pensando que sus hijos pueden crecer sin él o sin ella, que su familia puede funcionar sin él o sin ella. Sé de muchas personas que se han toteado la vida porque un día, cuando apareció esa águila que no era la de ellos volando, le levantaron las raíces y dijeron: yo quiero que tú me des agua. Yo quiero que escuches esto: el agua que tú necesitas está en tu tierra, está en el lugar donde Dios te plantó. Te lo va a dar tu familia, te lo va a dar tu iglesia, te lo van a dar tus pastores, te lo va a dar ese sueño en el cual has emprendido. Yo no sé si alguien me está escuchando en este lugar, pero hay gente que por andar picando en tantos lugares está arruinando lo que Dios le dio. No haga eso. Lo pasajero te dará bendiciones pasajeras. Lo temporal te dará estabilidades temporales. Lo momentáneo te dará alegrías momentáneas. Pero sembrarte y mantenerte en lo que Dios te entregó hará que tú crezcas. Yo tenía 15 años y en ese momento conocí a mi pastor. Yo era de las Asambleas de Dios y luego de una situación difícil en la iglesia, yo fui uno de los que se fue de la iglesia. Quedaron algunas personas en este lugar. Yo me fui a buscar iglesia, me fui a cambiar de iglesia, porque yo aquí no pasa nada, y me fui. Luego regresé, gracias a Dios. Cuando regresé y conocí a mi pastor, él de manera muy amable me atendió, me dijo: ¿y usted qué sabe tocar? Yo en ese tiempo mi instrumento principal era la batería.
Yo le dije, yo soy baterista, pastor. Y por chicanear, ¿por qué? Vamos a cambiar la palabra para los que están fuera del país y no entienden qué significa chicanear. Presumir. Dije, y también toco piano, guitarra y bajo. Yo no conocía a mi pastor. Y me dijo, ya tengo baterista, ya tengo pianista, ya tengo bajista, no tengo guitarrista, toque la guitarra. El que menos me gustaba. Eso fue un miércoles que él me atendió. Recuerdo que ese día había culto. El jueves yo tenía cita en una iglesia que en ese entonces era muy, muy fuerte aquí en la ciudad. Una iglesia que tenía emisoras. El pastor de aquella iglesia, que había sido recientemente asignado, era amigo mío, lo conocía. Y él me mandó a llamar. Llegué a la iglesia. A diferencia de lo que era la comunidad central, en esa iglesia habían instrumentos nuevos, una consola de sonido impresionante. Aquí teníamos una consola chiquita destartalada que a veces funcionaba. Me sienta en su escritorio en la oficina y me dice, te ofrezco un salario para que te vengas a trabajar conmigo. Quiero que seas el encargado de la música aquí en la iglesia y que formes y des tus clases y tus cosas y trabajes para la iglesia. Ese día me dejaron tocar en el culto, los músicos estaban contentos, pero yo tenía en la cabeza la reunión con mi pastor. Él me había dicho, yo le ofrezco que empiece aquí, sirva al Señor, toque la guitarra y pórtese bien. Y el otro me estaba ofreciendo que fuera director, que tuviera un salario, que fuera una persona importante dentro de aquella iglesia. Humanamente, ¿cuál se oye mejor? ¿La primera o la segunda? Naturalmente, la segunda se oye muy seductora. Pero por eso es importante tener una vida de oración. Cuando tú tienes una vida de oración, antes de tomar cada decisión importante en tu vida, tú le preguntas a Dios si Él está de acuerdo o si Él no está de acuerdo. Una de las razones por las cuales muchas personas cambian lo que Dios le ha entregado es porque son personas apresuradas, son personas que se llenan de afán, son personas que creen que esa águila que está volando es la única oportunidad que van a tener y si no se montan en ella no lo van a hacer. Quiero que escuche esto, antes de tomar una decisión importante, ore. ¿Alguien me está escuchando? Ore. ¿Sabía que un día el apóstol Pablo le llamó la atención a la iglesia de los Gálatas? Y en el capítulo número 3 les dice, oh Gálatas, ¿quién los fascinó para que se apartaran de la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Esa palabra fascinar también es una palabra que en el español traduce embrujar. ¿Alguien me está escuchando? Hay momentos donde el enemigo se vale de seducciones espirituales para cautivarnos a nosotros, a hacer cosas que no deberíamos hacer. Por eso usted tiene que orar. Si alguien me está entendiendo, por favor levante la mano derecha y diga un fuerte amén. Por eso antes de tomar decisiones, ore. Yo recuerdo que en ese momento yo me fui a orar. Yo le dije, bueno Señor, tengo estas dos alternativas, esta se ve muy buena y esta es volver a mi iglesia, pero pues, a tocar un instrumento que yo no quiero, a empezar desde abajo, aquí ya empiezo arriba, voy a hacer tu voluntad, me voy para la iglesia bonita y Dios no dijo. Entonces el sábado yo me vine para el culto, aquí, a la iglesia, no estábamos en este lugar, era un pequeño localcito, llegué yo a la iglesia. Y ese día Dios me confirmó que ahí era el lugar donde yo tenía que empezar. Hoy le doy gracias al Señor, porque aquella guitarrita con la que yo empecé tocando, yo ni me imaginaba que años después iba a seguir tocando el que yo no quería para alabar y glorificar el nombre del Señor. Que con esa guitarrita iba a componer las canciones que más adelante me iban a permitir ir a otros lugares a adorar y a servir al Rey de Reyes. En ese momento me pasó un águila volando y lo que yo tenía estaba chiquitico, pero Dios sabe que eso chiquitico va a crecer si eres fiel con lo que Dios te ha entregado. No cambies lo que Dios te dio aunque hoy sea pequeño. Puede que lo que pase sea más grande, pero si permaneces en lo que Dios te entregó, Dios va a hacer que esa vid crezca aún más grande de lo que alguien imaginó y llegó a creer. Sea agradecido y valora lo que Dios te entregó, porque aunque hoy sea pequeñito,
va a crecer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Déjenme terminar con el tercer punto, pero antes de decírselo quiero mencionar estas palabras. A veces nuestra más grande bendición no llega cuando cambiamos las cosas, sino cuando cambiamos nosotros. Otra vez. A veces nuestras más grandes bendiciones no llegan cuando cambiamos las cosas, sino cuando cambiamos nosotros. Yo tuve que empezar a ser más agradecido, a tomar aquella vieja guitarrita y empezar a servir al Señor. Por ahí hay fotos, no se las voy a mostrar porque yo estaba chupado, rechupado, acabado, feo, peludo, ni parecido a lo que ahora por la misericordia de Jehová y la mano de mi esposa soy. Pero hoy le doy gracias al Señor, porque Dios a veces te permite empezar muy pequeñito para que aprendas que vale más lo que construyes con Dios que lo que construyes en tus afanes y en tus emociones. A veces lo que hacemos afanados y emocionados, como llega, se va. Pero lo que construimos de la mano de Dios, nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Por eso sea agradecido con Dios, con lo que Él le ha entregado. Tercera y última razón. Alabe al Señor con un aplauso fuerte. Vamos, estamos alegres. Entonces vamos a hacer un resumen hasta aquí. ¿Por qué cambiamos lo que Dios nos entregó? Primero, porque dejamos de valorarlo. Lo segundo que le enseñé y acabo de hacerlo es que nos dejamos engañar por las cosas nuevas. Pero lo tercero y último es que nos estancamos por nuestra inestabilidad. Otra vez, nos estancamos por nuestra inestabilidad. Mire lo que dice el Señor a Ezequiel en esta visión. A ver si se le parece un poquito a lo que muchos de nosotros nos pasa. Hasta aquí vamos en que aquella vid desprende sus raíces, apunta sus ramas hacia el águila nueva, porque según esa vid, esa águila pasajera le iba a dar el agua que necesitaba. Ahí vamos. Ahora mire lo que Dios le dijo a Ezequiel. Versículo número 9. Así que ahora el Señor soberano pregunta: ¿crecerá y prosperará esa vid? No. Yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se le sequen y se le marchiten las hojas. La arrancaré fácilmente, sin necesidad de un brazo fuerte ni de un gran ejército. Pero cuando esa vid sea trasplantada, ¿volverá a florecer? No, se secará. Cuando el viento del oriente sople contra ella, morirá en la misma tierra fértil donde había crecido tan bien. El peor error de aquella vid fue sacar sus raíces, pensando que algo pasajero le iba a dar el agua que ella necesitaba. ¿Qué dice la palabra? ¿Cree aquella vid que va a dar fruto de esa manera? ¿Cree aquella vid que va a salir adelante de esa forma? No. Si se desentierra, se seca al punto de que se puede morir. Yo he visto gente que ha tratado de desenterrarse de su familia, convencidos que van a florecer en otro lugar. ¡Qué silencio! Yo he visto gente que se desentierra de su iglesia, de su ministerio, convencidos que van a florecer con las raíces afuera. No, mi hermano. Si Dios te permite estar en un lugar, plántate y mantente en eso. Hay gente que ha empezado cosas buenas y no ha visto los frutos porque al menor momento que algo no le gusta, se desentierran. No me gustó esto, me voy.
y cambian de iglesia como el que cambia de calzoncillos. Hoy no, y voy para aquí, y aquí me gustó, es que aquí me gusta la alabanza, es que aquí me gusta la palabra, es que aquí me gusta que no piden, aquí me gusta que sí, aquí me gusta que le dan rejo a la gente, aquí que es una belleza, son motivadores, y están detrás. No, así no se crece en la vida, querido hermano. Se crece cuando estás convencido y claro de qué fue lo que Dios te asignó, de qué fue lo que Dios te dio, y te plantas en ese lugar y empiezas a hacerle. Dios respalda y Dios bendice a la gente que persevera. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Dios bendice a la gente que es agradecida, que valora lo que el Señor le ha entregado y permanece en lo que Dios le ha entregado. Asegúrate de estar haciendo la voluntad de Dios. Deja de ser una persona emocional. Por dejar las cosas tiradas es que no le encuentra sentido a nada. Por eso, ¿sabe cuántas veces a mí se me ocurrió dejar de ser pastor de jóvenes? Muchas. Tenía razones buenas. Preparaba la palabra, la predicación, y cuando salía a predicar, los mismos de siempre. Te bendiga mi pastor. Y yo, amén. Pero yo por dentro estaba triste. Yo decía, Señor, ¿acaso fue que tú no me llamaste para esto? Y yo me esforzaba y hacía, pero nada que daba resultado. Y muchas veces dije, yo creo que es que el pastor se equivocó conmigo. Yo creo que es que se apresuró, me colocaron por descarte, no había nadie más. Entonces, usted. Y empecé muchas veces a pensar que eso que me habían entregado, solo porque no estaba creciendo como yo quería, no era. Hoy le doy gracias al Señor de todas las veces en las que quise abandonarlo todo y Él no me dejó. Porque cuando Dios te manda a permanecer, cuando Dios te manda a resistir, cuando Dios te dice no lo sueltes, no abandones lo que te entregué, de algo puedes estar seguro: esa pequeña vid va a florecer, esa pequeña vid va a crecer, esa pequeña vid va a prosperar en el nombre poderoso de Jesús. No lo sueltes. Claro que a veces dan ganas. ¿Usted cree que a mí no me han dado ganas de volver a mi esposa? Muchas veces. Estos días mi suegra me llamó y yo estaba como caliente con mi esposa de bravo. Es importante aclarar. ¿Cómo está? Yo estoy que le devuelvo a su hija. Pero la felicidad de mi hogar jamás ha estado en la idea o el cumplimiento de entregar a mi esposa, sino de seguir intentándolo, aunque a veces es difícil. Ahí es donde he visto las más grandes felicidades, las más grandes bendiciones. Hay tantas cosas que se van a desatar sobre tu vida cuando aprendas que la inestabilidad jamás te va a bendecir. ¿Alguien me está escuchando? La inestabilidad jamás te va a bendecir. La inestabilidad jamás te va a hacer crecer. La inestabilidad jamás te va a permitir alcanzar lo que Dios diseñó para ti. Yo no sé en qué Dios te está hablando hoy. Yo no sé qué es lo que hoy es tu vid en esta mañana. Yo no sé si tu vid es tu familia. Yo no sé si tu vid es tu empresa. Yo no sé si esa vid es tu ministerio. Yo no sé si esa vid es tu iglesia. Yo no sé si esa vid son tus sueños. Pero lo que quiero que escuches es esto: si no estás dispuesto a permanecer, si no estás dispuesto a enterrarte, a cultivar, a cuidar lo que el Señor te ha entregado, no estás listo para ninguna bendición. Porque Dios bendice a la gente esforzada, a la gente valiente, a la gente que permanece, a la gente que aunque no está viendo la respuesta en la tierra, sabe que el Dios de los cielos es el que trae el crecimiento. Hoy dile: Señor, aunque lo que yo tenga no me esté dando fruto, voy a estar seguro que estoy plantado en lo que tú me entregaste. Tu bendición viene de Él, no de águilas pasajeras, no. Nuestra bendición y nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alguien tiene que alabarlo en esta mañana y decirle: Señor, gracias. Todo lo que soy y todo lo que tengo es por ti y para ti. Y yo quiero terminar haciendo una oración. Y quiero pedirle hoy con todas mis fuerzas y de parte del Señor, valore lo que el Señor le entregó. Puede que esté pequeñito, pero valórelo. ¿Sabe quién me enseñó eso? Mi pastor.
cuando la comunidad central era pequeñita. Estábamos me refiero al lugar, una bodega pequeñita. Y nunca nos dejó hacer las cosas de cualquier forma. Siempre nos decía, vamos a hacer las cosas con excelencia. Vamos a empezar el culto a tiempo, pastor, pero no ha llegado sino Teresita. No importa, hágale. Hágale. Yo hacía las listas de las canciones a mano y se las colocaba a los músicos. Y un día se subió y las vio. ¿Me pueden dar piano, porfa? Tan bellos. Y un día se subió y vio ese papel y dijo, esto no es digno de estar en el altar del Señor. Usted me hace el favor y me saca esto a computador bien hecho. Y yo siempre he sido muy obediente a mis autoridades. Aquí está un diácono de la iglesia y puede decir si es cierto o no es cierto. Pero sí, Señor. Pero por dentro yo dije, ¿qué diferencia hay? Por dentro. Hoy sé que lo que Él me estaba enseñando era esto. Mientras que tú no le des valor a lo que tienes, aunque sea pequeñito, Dios nunca te va a dar cosas grandes. Deja de tratar lo que Dios te entregó de cualquier manera. ¿Cómo quieres que ese negocio crezca tratándolo como si fuera un negocito? No, trata bien tu empresa. Nadie dice amén. Habla bien de lo que Dios te entregó. No, yo tengo ahí la oficina es mi pieza. No, tengo una oficina. ¿Puedo conocerla? Dígale, no, es virtual. La atención. Pero arranque, créalo. Dele gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Valore lo que Dios le entregó. Está empezando, pero sea agradecido. Cuide lo que Dios le dio. Qué hermoso es el Señor cuando dijo en su palabra, el que es fiel en lo poco, yo lo pondré en lo mucho. Pero hay gente que quiere pasarse a lo mucho siendo infiel en lo poco. Error. Sea fiel en lo poco y Dios lo pondrá en lo mucho. Por favor, póngase de pie, levante sus manos. Levante sus manitos. Quiero que en este momento abras tus labios. Y si tú hoy dices, pastor, yo creo que he actuado como aquella vid, que a la presencia de otra águila, de otras oportunidades, de otras cosas, me he dejado seducir por cosas pasajeras, por cosas vanas. Se me ha olvidado agradecer por lo que tú me diste. Levanta tus manitos y dile, Señor, te doy gracias por el hogar que me diste, por los hijos que me diste. Puede que hoy esté roto, pero no importa, dale gracias al Señor, porque aunque esté roto, aunque esté dañado, si tú estás plantado y estás plantada en el Señor, esos nutrientes van a hacer que vuelva a crecer en el nombre de Jesús. Levanta tus manitos y dile, Señor, ayúdame a ser más agradecido, ayúdame a valorar lo que me has entregado, ayúdame a entender que tú tienes algo para mí y que ese algo no tiene que ser igual al de otros, no necesita ser igual al de otros, no tiene por qué compararse con el de otros. Tú eres tan bueno, tan amoroso y tan maravilloso que diseñaste lo mejor para cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias y con sus manos en alto quiero que cerremos este momento adorando a aquel Dios que aunque nosotros hemos sido infieles, Él siempre ha sido fiel. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado la espalda y a pesar de todo Él no ha cortado su mano para nosotros? ¿Cuántos hoy no deberíamos tener lo que tenemos,
pero estamos aquí porque su misericordia y su bondad nos ha alcanzado. Levanta tus manitos y dile conmigo al Señor: gracias por tu fidelidad. Cantemos y digámosle al Señor con todas nuestras fuerzas: tu fidelidad es grande. Dile fuerte a Él: tu fidelidad comparable, incomparable. Que salga de tu corazón esto, dile: nadie es como tú, bendito Dios. grande es tu fidelidad. Grande es su fidelidad. Y hoy voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra que hemos titulado La nube de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. La nube de Dios. Vamos a la palabra del Señor en Números, capítulo número 9, versículos 15 al 22. Leeré como siempre en la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor: el día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esa manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Versículo 20. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor lo ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por una noche y se elevaba la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el campamento por 2 días, 1 mes o 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Amén. La nube de Dios. Cuando Dios escoge a Moisés, lo escoge para cambiarle la vida a él, pero también para cambiarle la vida al pueblo. Y cuando Dios asigna una tarea, generalmente nos introduce en algo llamado propósito. Repita conmigo, diga propósito. Y ese propósito de Dios para nuestra vida no siempre nos lleva por el camino más fácil, pero siempre nos va a llevar por el camino más seguro. Y al pueblo, cuando Dios llama a Moisés, me encanta una promesa que le da y le dice lo siguiente: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué maravillosa palabra y qué preciosa manera de Dios cuando va a asignarle a alguien y poder decirle: no solamente te dejo esta tarea, sino que te prometo que mi presencia te va a acompañar, y en los momentos de dificultad y en los momentos de necesidad y en los momentos de incertidumbre yo te voy a dar descanso. Pero la pregunta es: ¿cómo se manifestó Dios? Pues una de las muchas formas fue esta: la nube de Dios. Y quiero mostrarte a través de la palabra al menos 3 principios, 3 características de esta poderosa manifestación de Dios para su pueblo, que creo firmemente sigue latente y sigue viva en este tiempo para cada uno de nosotros, que aprendemos a creer y a reconocer la presencia de Dios en medio de este lugar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén, por favor? Y lo primero que le quiero mostrar es esto: la nube de Dios, en primera instancia, toma la forma que necesitas. ¿Puedes repetirlo fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Toma la forma que necesitas. El versículo 15 y 16 nos describe que una vez la presencia de Dios llega al templo, en el día les proveía sombra porque estaban en el desierto. Pero en la noche la nube se transformaba en una columna de fuego que les proveía calor porque estaban en medio del frío inclemente de la noche.
¿Qué es esto, querido hermano? En la presencia de Dios tú vas a encontrar todo lo que tú necesitas. La gran mayoría de nosotros estamos corriendo nuestra vida buscando lo que nosotros queremos. Pero todo cambia cuando antes de ir en pos de lo que tú quieres, aprendes a orar por lo que tú necesitas. Y si alguien sabe lo que tú y yo necesitamos, ese alguien es Dios. Muchas veces lo que nosotros queremos, aunque lo queremos, no es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Muchas veces lo que nosotros más anhelamos no coincide con lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. ¿Por qué razón, pastor? Porque Dios se va a ocupar antes de darte lo que tú quieres. Él pondrá en tus manos lo que tú necesitas. Aquí está conmigo un gran amigo, hermano y pastor, el pastor Ramón. Nosotros nos levantamos en la iglesia desde hace muchos años. Usted no se imagina de cuántos años le estoy hablando. Estábamos bien pelados. Yo tenía un pelero, hermano. Usted ni se imagina. Imagínese que yo soplaba para arriba, el pelo me hacía así. Este lunar que usted está viendo aquí, yo tenía que voltear el cabello para poderlo mostrar. Ahora no, parece una garrapata y pegada. En ese tiempo que estábamos más pelados, yo me acuerdo que nosotros servíamos al Señor en la iglesia. Nos ocupaban para muchas cosas y muchas tareas dentro de la iglesia: hacer el aseo, organizar las sillas, servir de meseros en los encuentros, estar ayudando a las personas a cargar sus maletas. Y no le voy a decir que en ese momento no soñábamos con los planes de Dios. Claro que soñábamos con los planes de Dios, pero en ese momento Dios no nos había entregado ni la mitad de lo que ahora tenemos. No porque Él fuera malo, sino porque hay una temporada de tu vida donde lo que Dios te va a entregar, tú sientes que no es una bendición, pero sí será una formación para ti. Así no diga amén, así es, ¿oyó? Dije, hay una temporada de tu vida donde Dios te va a entregar cosas que no huelen a bendición, pero sí son formación para ti. Y basta el tiempo para que mires atrás y digas: Señor, yo estaba rechazando ese proceso, yo estaba rechazando esa noticia, yo estaba rechazando ese despido, yo estaba rechazando ese dolor. Pero te vas a dar cuenta un día que si no hubiera sido por esa noticia, que si no hubiera sido por ese dolor, que si no hubiera sido por ese impacto, no hubieras llegado al destino que Dios había trazado para ti. Hay cosas que aunque tú no las entiendes, Dios las está ocupando para formar en ti algo grande y algo mayor. Por eso dice la palabra que a los que lo amamos, todo nos ayuda para bien. Yo quiero que alguien levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: Dios sabe lo que yo necesito. Tal vez hay gente diciendo: pero si estoy buscando de Dios, ¿por qué se me cerró esta puerta? Tal vez necesitas que se cierre esa puerta para que se abran las del cielo delante de ti. Pero si estoy con Dios, ¿por qué terminé con esa novia? Porque tal vez Dios te está derribando ese ídolo para decirte: eso que tú creías que es lo mejor no es ni comparación a lo que tengo preparado para ti. Si alguien me está entendiendo, levante la mano y diga amén. La presencia de Dios te dará lo que tú necesitas. Dígame amén. Este año en mi familia tuvimos que pasar un proceso bien difícil. Y fue muy difícil porque nos encontramos en una de esas encrucijadas de la vida en las que sí o sí tienes que tomar una decisión. Y la decisión tenía que ver con el trabajo de mi esposa. Ella por más de 8 años trabajó para una muy buena empresa en este país, con un muy buen salario. Y en mi casa la economía se manejaba de la siguiente manera: lo que mi esposa gana y lo que yo gano se va a una bolsa común, y de ahí se paga todo lo que se pueda necesitar en mi casa. Pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Allá usted. Yo le estoy contando cómo es mi casa. Y así era. Pero debo confesarle que la que más colocaba combustible ahí, pues era ella. Porque trabajaba para una muy buena empresa, un muy buen salario. Y entonces logramos llegar con mucha dificultad, porque cometimos errores, a un punto de administración sano. ¿Cuál era ese punto de administración? Sabíamos cuánto ganábamos y también sabíamos cuánto gastábamos. O sea, habíamos entrado en una estabilidad. Repite esa palabra conmigo fuerte: 1, 2, 3. Y ahí nos habíamos acostumbrado. Estabilidad. Pero de repente, con el pasar del tiempo, Dios nos empezó a mover
porque notamos que nuestros dos pequeños hijos necesitaban más la presencia de mamá en casa. Mi esposa ganaba muy bien, pero sus horarios eran esclavizantes dentro de esa empresa. Habían fines de semana que no estaba con nosotros, habían días que los turnos eran muy largos y era más el tiempo en el que no estaba que el tiempo en el que estaba. Y entonces nos planificamos y dijimos: ella ya no va a trabajar más, que se dedique a la casa, a estudiar y a ocuparse de los niños, y a partir de ahora yo voy a ser el proveedor del hogar. Hicimos un plan y le pusimos fecha, porque si usted tiene sueños y no tiene fechas, esos son puras ilusiones. Un sueño con fecha se transforma en un plan. Dígame amén. Le pusimos fecha. ¿Ya que no sabe? Dijimos agosto de 2023. Y en mayo nos llegó una crisis, mi hermano, que usted no se alcanza a imaginar. Yo creo que fue la peor crisis que nosotros pudimos vivir en nuestra vida, porque sí o sí mi esposa tuvo que renunciar del empleo. Ella estaba estudiando en la universidad, todo lo habíamos organizado, pero escuche bien, ¿sabe qué es lo más poderoso de la presencia de Dios? Que a veces nosotros nos ocupamos de que la vida afuera funcione bien, y la clave no está en qué tan bien funciona la vida, sino que tanto de la presencia de Dios tengo conmigo. Porque mientras tenga la presencia de Dios conmigo, aunque los planes se desbaraten, Dios va a obrar en ese caos que parece un desorden. Y cuando todo eso llegó, hermano, mi esposa tuvo que renunciar. Y yo hice cuentas. Yo dije: falta junio, falta julio, falta agosto. 3 meses sin el ingreso de esa empresa que nos ha sostenido por tantos años. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Me demostró algo, y es: mi hijo, durante estos 3 meses que no vas a tener esa empresa, te voy a demostrar que tu sustento no fue esa compañía, que tu sustento no fue ese salario que le consignaban a tu esposa cada 15 o cada 30. Y ¿sabe qué le puedo testificar para gloria y honra del Señor? Durante esos meses fue los meses donde más bendición vimos de Dios sobre nuestras vidas. Por una razón fundamental, porque a veces la presencia de Dios te va a enseñar que lo que tú necesitas para estar estable, que lo que tú necesitas para estar feliz, que lo que tú necesitas para salir adelante, no es algo ni es alguien, es la poderosa presencia de Dios que va a estar contigo en todo momento. Dígame amén si lo cree, por favor. Pero muchas personas lamentablemente no se han dado cuenta que si hay algo poderoso y necesario en la vida, es ocuparnos de estar en la presencia de Dios. La palabra del Señor nos muestra que la nube de Dios era una cobertura. Diga conmigo: cobertura. No, quiero que lo diga fuerte. Diga: cobertura. ¿Cómo se abre esto? Ahí está. Diga conmigo: cobertura. Cuando usted tiene una cobertura, usted está protegido en medio del caos. Si está haciendo sol y usted tiene una cobertura, aunque afuera estén pasando cosas, aquí adentro usted está protegido. Si está cayendo un aguacero bien tremendo, cuando usted tiene una cobertura, aunque afuera estén pasando cosas, usted va a estar protegido. Hay gente que no se ha dado cuenta que lo más importante no es cómo está el clima, sino dónde está tu cobertura. Pastor, la economía va en reversa. Si eso está pasando allá afuera, pero métase en la cobertura de la presencia del Señor. Pastor, el despecho está rondando. Varios amigos están terminando sus relaciones sentimentales, otros están divorciando, las parejas ya no duran. Sí, todo eso es verdad, pero no se ponga a mirar lo que está pasando afuera. Métase en la cobertura. Hay gente que por estar corriendo allá se le olvidó que hay una cobertura llamada la bendita presencia del Señor, donde vas a estar seguro aún en medio de las dificultades. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Yo no quiero que llueva, a veces va a llover. Métete en la cobertura del Espíritu Santo. Y ahí viene lo segundo, y es que la nube de Dios, en segunda instancia, escriba esto: te guía por el mejor camino. Alguien tiene que decirme amén. ¿Qué hace la nube de Dios? Te guía por el mejor camino. Mire lo que dice el versículo 17, por favor. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, tomaba apariencia. El pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía.
Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Versículo 18. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Aquí viene algo clave en el versículo 19. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Mire, ser guiados por Dios implica entender que antes de tomar decisiones importantes en la vida, usted debe consultarle a Dios. Antes de tomar decisiones trascendentales en la vida, usted tiene que asegurarse que la decisión que está tomando involucra la presencia de Dios en su vida. Yo conozco gente que va tomando decisiones buscando su bienestar, pero olvidándose de la presencia del Señor. Hay gente que se mete en negocios porque el negocio está bueno, pero no se asegura y no verifica si la presencia de Dios va a estar en medio de ese negocio. Yo conozco gente que se mete en noviazgos, en relaciones con personas, pasando por encima de la presencia del Señor. Cuando pierdes la conciencia del respeto a Dios, será cuestión de tiempo antes de que el pecado te robe aquello por lo cual diste todo. Querido hermano, escúchame lo que te quiero decir. Debemos volver al respeto y a la honra de la presencia de Dios en nuestra vida. Hay gente que se olvida. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbran, y no podemos perder la honra a la presencia del Señor. Debemos buscarlo a Él en oración. Debemos aprender a ser guiados por la presencia del Señor. La guía de Dios no solamente implica moverme hacia donde Dios quiere. La guía de Dios también implica hacer lo correcto donde Dios me ha puesto. Quiero que mire lo que dice el versículo 19, por favor. Voy a volverlo a leer. Dice: si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. No es que ellos se sentaban y decían: bueno, pues la nube está aquí, esperemos a ver cuándo es que se va. No, si la nube se establecía, mientras la nube se establecía en esa temporada, ellos se ocupaban de hacer la voluntad de Dios. Si la nube se movía, mientras la nube se movía, ellos se ocupaban de hacer lo que Dios lo había mandado hacer. Hay personas que simplemente están esperando la dirección de Dios, pero no están actuando conforme a lo que el Señor les ha entregado. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu hogar? Aprende a honrar a Dios donde el Señor te ha puesto. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu trabajo? Aprende a honrar a Dios mientras que estés en ese trabajo. Ah, pastor, yo estoy cansado de trabajar aquí, por eso voy a llegar tarde, no voy a volver y no voy a seguir. Hay unos que ya no quieren estudiar, que porque Cristo ya viene. No, yo no voy a volver a la universidad, pastor. ¿Por qué? Porque está que suena la trompeta. ¿Qué tal yo ahí trasnochado haciendo las tareas? ¿Y qué tal que llegue el Señor y todo ese tiempo perdido? Así no es. Dele un codazo al que tiene a su lado. Dígale: fuera espíritu de vagancia. Eso no es correcto. No, como ya yo me voy de aquí, yo dejo todo tirado. Eso no es lo que yo veo. Mientras que el pueblo se establecía, Dios esperaba que ahí hicieran las cosas de manera correcta. Es que yo siento que Dios me va a llevar a otro lugar. Es que yo siento que Dios me va a mover. ¿Sabe cuándo lo mueve Dios? Cuando usted sea responsable con lo que Dios le ha entregado. ¿Sabe cuándo Dios lo lleva arriba? Cuando usted aprenda a ser juicioso y ordenado abajo. ¿Sabe cuándo Dios lo pone en la cima? Cuando aprenda a ser agradecido en las bases. Hay gente que quiere llegar por allá. Señor, guíame a la cima, cuando Dios realmente lo que quiere es que aprendamos a ser buenos en cualquier situación que nos pongan. Esa fue la formación que nos dieron a nosotros. Hay que lavar el baño, lávelo bien. Hay que organizar las sillas, organícelas bien. Hay que atender a la gente, atiéndala bien. Hay que predicar, predique bien, porque a fin de cuentas, sea allá, sea aquí, sea arriba, sea abajo, estamos haciendo todo para la gloria y honra del Señor. El que se deja guiar por Dios, donde vaya, hace las cosas bien hechas. Dígame amén. Pastor, estamos que nos casamos. Sí, sí. Entonces ya estamos fornicando. Sí, sí. Porque ya hicimos un pacto de amor y cantamos la canción de Rabito y todo.
Un pacto con Dios hicimos tú. Y se llama así, Rabito, perdone pues si no sabía. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Y como me dijo una vez una pareja de muchachos, y tomamos un candado y lo enterramos en una matera. Y ya quedamos casados. Yo, ya. Y ya estamos fornicando. Pues ya no es fornicación, porque ya hicimos un pacto entre nosotros. Míreme a los ojos y escuche: usted no está siendo guiado por Dios, porque si tus decisiones involucran irrespetar a Dios, si tus decisiones involucran desobedecer a Dios, aquello en lo que estás colocando tu fuerza se te va a desbaratar, querido. Así no diga amén. Así es. ¿Dónde está la clave de ser guiados por Dios? No solamente en moverme hacia donde Dios quiera, sino en moverme haciendo la perfecta voluntad de Dios. Necesitamos una generación como la de Moisés, que vuelva a respetar la presencia del Señor, que vuelvan a darle importancia a Dios en su vida, que vuelvan a decirle: Señor, voy a hacer tu voluntad así me cueste, voy a hacer tu voluntad así sea difícil, voy a hacer tu voluntad así sea complicado. Pero este mundo quiere todo fácil, quiere todo rápido, quiere todo sencillo. Y como obtienen todo fácil lo sueltan. Y como tienen todo de manera sencilla, rápido lo sueltan también. Pero yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a levantar una generación que vuelva a amar y a respetar su presencia. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén. Y dígale: Señor, voy a volver a honrar tu presencia donde vaya. En la universidad, con mis amigos, en mi trabajo. Voy a honrar y a respetar la presencia de Dios. Ahí está la clave, mi hermano. Pero muchas personas se han olvidado de ella y han empezado a hacer cosas por emociones, cosas por gustos, cosas por modas, cosas por tendencias. Mi hermano, volvamos a respetar la presencia de Dios. Volvamos a dejarnos guiar por Él. A veces Dios nos va a conducir a lugares que queremos, y a veces su dirección nos va a llevar a lugares que no queremos ir. ¿Alguien alguna vez ha tenido que tomar una decisión difícil en su vida? Levante la mano y gríteme amén, por favor. Y usted dice: pastor, yo siento que esa es la voluntad de Dios, pero voy a ser sincero o sincera, no quiero tomarla. Le voy a decir la verdad, pastor, no quiero meterme por ese camino. Querido hermano, ¿sabe cuál fue la clave de la nube de Dios? Que cuando ella se levantaba y se movía, ellos no empezaban: pero ¿por qué te estás yendo, nube? Si aquí estamos súper bien. Ellos sabían que si la nube se movía, la bendición estaba en moverse con ella. Pero muchas personas ven que la presencia de Dios se va yendo y siguen pecando como si nada. Si usted ve que algo lo está alejando de lo correcto, suéltelo antes de que lo hunda en el pecado. Si usted ve que algo lo está alejando del propósito, suéltelo antes de que lo saque de la cobertura del Señor. Este mundo va a cambiar cuando volvamos a poner nuestros ojos no en el hombre, no en la empresa, no en la persona, no en aquello que vino y se volvió un Dios en nuestra vida. Porque hay gente aquí que no respeta la presencia de Dios, pero sí idolatra a gente y a personas. Hay gente que no respeta la presencia de Dios, pero sí idolatra al dinero y a su trabajo. Y por eso es que esa idolatría te está desbaratando la vida. Pero bendito sea el Señor y su presencia, que hoy en esta noche vino a hablarnos y a decirnos: tu bendición no es eso, tu bendición está en la nube que es mi gloria. Tu bendición está en la presencia que hoy ha decidido acompañarte y ha decidido guiarte. Alguien que levante su mano y le diga: Señor, voy a respetar y voy a obedecer tu presencia con mi vida. Dígame amén en el nombre de Jesús si usted lo cree, y alabe al Señor con ese aplauso fuerte. Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo y tan pronto se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Voy a volver a leer este texto que está buenísimo. Agárrese de la silla y verá por qué hay gente tan infeliz
en algo de lo que se está agarrando y dice: pastor, yo aquí estoy pero aferrado, yo no lo suelto. Y creen que por agarrarse de algo van a tener felicidad. Su felicidad no es agarrarse de algo ni de alguien. Su felicidad es aferrarse a la presencia del Señor. Mire lo que dice la palabra. Voy a volverlo a leer. Versículo número 25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Déjese guiar por Dios y Dios lo va a llevar a lugares de bendición. Déjese guiar por Dios y aunque sea difícil soltar y cambiar ciertas cosas, usted va a ver el favor de Dios en su vida. Recuerdo hace muchos años, yo tenía 15 años de edad. Y en ese momento, cuando conocí a mi pastor, él, recuerdo que me atendió en una consejería y me dijo: hijo, ¿dónde te puso Dios? Y yo le respondí, yo le dije: Dios me puso en esta iglesia. Yo en ese momento era músico. Ahora, el problema es que por ser músico, pues a los músicos, ¿qué es lo que más les gusta? Los instrumentos, el sonido, todo esto que la iglesia les provee. Pero en ese tiempo me acuerdo que teníamos 2 parlantes viejos. Uno que sonaba bien y era el que apuntaba a la iglesia, y otro que sonaba bien feo y era el que nos apuntaba a nosotros. Una vieja batería, una guitarra con unas cuerdas oxidadas, un pequeño piano, y esa era la alabanza que teníamos. El problema no era que mi pastor me hubiera abierto las puertas. El problema en realidad era de que unos días antes yo había tenido una entrevista con un pastor de otra iglesia que me conocía como músico y me dijo: vente a trabajar conmigo, te voy a pagar medio salario mínimo en ese tiempo, y además vas a ser el director musical de alabanza de la iglesia. Me hizo tour por la iglesia. Yo vi los instrumentos. Habían comprado recientemente una batería, el piano, la consola de sonido era enorme. Y créame, si yo me hubiera dejado llevar por lo que mis ojos veían, ¿a dónde estaría? Respóndame, que le pregunté: ¿a dónde estaría? Pues claro que allá. Pero es que las decisiones importantes no se toman por lo que tus ojos ven, sino por lo que Dios te habla en tu espíritu. Y yo sé firmemente que en ese momento Dios me inquietó para venirme a la iglesia central. Y yo dije: me voy para la central. Y empezamos desde abajo. Y empezamos a trabajar al Señor y empezamos a creerle a Dios. Y hoy sé que gracias a esa decisión, aunque yo no estoy en ese lugar, Dios me ha plantado en la mejor iglesia del mundo. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios te va a llevar a lugares que, aunque al principio no parecen, van a terminar siendo un lugar de bendición para tu vida. Dígame amén si lo cree. Pero déjeme terminar con lo tercero y último, y es esto: la nube de Dios en tercera instancia es la clave de tu bendición. La nube de Dios es la clave de tu bendición. Mira lo que dice Nehemías capítulo 9 versículo 13 al 21. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día, y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara, y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni de darles agua para su sed. Durante 40 años les sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Me encanta este texto de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque evidencia que aunque el pueblo de Dios pasó por 40 años siendo guiado en medio del desierto, la clave de su bendición no era la tierra que estaban pisando, era la presencia de Dios que los estaba acompañando. Yo quiero que alguien entienda lo que le voy a decir. A veces tú vas a transitar por lugares que no se ven bonitos. A veces tú vas a ver que tu vida está prácticamente en un mismísimo desierto, y muchos creen, se angustian, se entristecen, se preocupan, se afanan, nos desesperamos. Porque si miráramos la tierra y decimos: pero esta tierra no produce nada, pastor, es un seco y árido desierto. Pero ¿sabes algo?
aunque esa tierra estaba desértica, la bendición de ellos no venía de esa tierra. La bendición de ellos venía de la presencia del Señor. Y eso es lo que una persona que aprende a respetar y a honrar a Dios tarde o temprano va a entender: que no se trata de las noticias, que no se trata de las cuentas, que no se trata del estándar, que no se trata de los pronósticos. Se trata de qué tanto estoy honrando la presencia del Señor en mi vida. Se trata de qué lugar le estoy dando a la presencia de Dios en mi vida. A mí no me muestres cuántos problemas tienes. A mí no me digas de qué tamaño está siendo el divorcio o las dificultades que están pasando. A mí muéstrame cuánto tiempo estás pasando en la presencia del Señor. ¿Te has dado cuenta que cuanto más difícil se ponen las cosas, menos quieres buscar a Dios? Cuando ahí es donde está la respuesta de tu vida, en su bendita presencia. Pero ¿sabes qué necesitamos desarrollar para poderla disfrutar? Conciencia. Diga conmigo: conciencia. El día que Moisés llegó ante Dios, Dios le dijo: Moisés, en pleno monte Sinaí, quítate el calzado de tus pies. ¿Cómo? Quítatelo. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo: conciencia. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Tengo dos grandes amigos, una familia muy especial que nos quiere mucho, que vive en Estados Unidos. Y cuando vamos a la casa de ellos, al entrar a la casa nos tenemos que quitar los zapatos, porque toda la casa tiene tapete. Entonces cuando llegamos nos quitamos los zapatos y empezamos a andar descalzos durante toda la casa para no manchar el tapete. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo: conciencia. Al entrar y quitarnos los zapatos, sabemos que es un acto de respeto para esa familia, y que yo no puedo venir como venía de la calle y presentarme de la misma forma. Hoy te digo en el nombre de Jesús: ¿quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Quítate los zapatos ante la presencia del Señor. Cuando vayas a orar, quítate los zapatos. Y no te estoy hablando de algo literal, te estoy hablando de algo espiritual. Entra a ese cuarto, pon música, cae de rodillas, quítate los zapatos. Y esto no es una sala, esta no es una habitación, este lugar es la misma presencia de Dios. Y aquí me voy a postrar, y aquí me voy a rendir hasta que lo encuentre. Cuando vuelvas a hacer eso, la gloria del Señor va a caer sobre tu vida, y te vas a dar cuenta que aunque el mundo te cierre las puertas, que aunque el mundo te diga que eso se perdió, que aunque el mundo te diga que no hay nada que hacer, tu bendición no viene de esa tierra, tu bendición viene de su presencia. Pero necesitamos volver a respetar a Dios, necesitamos volver a honrarlo. ¿Quién dijo: no, es que todo el mundo lo está haciendo y yo lo voy a hacer? Es que esto lo ven bueno y yo lo veo bueno. Yo quiero que se levante una iglesia y que seamos parte de esa generación que a lo bueno le dice bueno y a lo malo le llama malo, porque son legalistas. No somos legalistas, es que amamos la presencia del Señor. Y por si fuera poco, Cristo está que vuelve por su iglesia. Y yo no sé usted, pero yo quiero ir a la patria celestial. Pero para eso tenemos que volver a honrarlo y a respetarlo siempre. Alguien diga mi amén en esta preciosa noche, por favor. Quítate los zapatos. Restaura tu altar. Vuelve a levantarlo y dile: Señor, este no va a ser un lugar más. Este va a ser el lugar donde tú y yo nos vamos a encontrar. Este va a ser el lugar donde voy a escuchar tu voz. Este va a ser el lugar donde voy a tomar las decisiones más importantes de mi vida. Este va a ser el lugar donde voy a obedecerte, por ir en pos de tus gustos, por ir en pos de lo que tú quieres, por ir en pos de lo que a ti te parece. Muchos se han alejado y se han olvidado del Señor, pero esta es una buena noche para decirle: Dios, perdóname por poner mi mirada en los ídolos, perdóname por poner mi mirada en el camino, y hoy vuelvo a poner mi mirada en tu presencia. Hay temporadas en las que Dios quiere que te quedes quieto, y hay otras en las que Él quiere que avances. Pastor, ¿cómo hago para saberlo? Ve y busca su presencia. Y yo quiero orar en esta noche por todos aquellos que dicen: Pastor, tengo fríamente calculado, tengo perfectamente identificados mis problemas, mis necesidades, mis desiertos, mis aflicciones, pero a la misma vez
tengo bien descuidada la presencia de Dios en mi vida. Si usted es uno de ellos, hoy quiero orar por ti. Y quiero que se cumpla la palabra del Señor cuando dijo: amigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios en su vida? Póngase de pie, por favor, en esta preciosa noche. Cuando la presencia de Dios está contigo, vas a generar una cobertura de Dios sobre tu vida. Cuando la presencia de Dios está contigo, aunque el camino sea incierto, puedes estar seguro que vas a terminar donde Dios diseñó que tú terminaras. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios te va a proteger en medio de las dificultades. ¿Sabes qué dice Números capítulo 23? Que mientras el pueblo marchaba durante el desierto, se levantó un rey pagano llamado Balac. Y Balac dijo: voy a maldecirlos. Y hasta contrató un profeta en el desierto y le dijo: te pago para que los maldigas. Y él dijo: listo. Construye unos altares y le dio varias instrucciones. Levántalo, haz sacrificios y déjame, yo pregunto a Dios a ver qué debo decirles, porque eso sí te digo, diré lo que Dios me diga que diga. Y Balac dijo: dale. Se paró Balaam, y cuando el pueblo iba marchando, guiados por la nube, o sea, la presencia, diga conmigo, presencia, Balaam abrió su boca y dijo: bendito seas, Israel. Y Balac volteó a mirarlo y dijo: no, yo no te estoy pagando para que los bendigas. Y Balaam dijo: es que no puedo decir algo diferente, entiéndeme. Aunque tú me estás pagando para que yo les haga daño, solo puedo decir lo que Dios me permita decir. ¿Sabes qué era eso? Que hay gente que se va a levantar en contra tuya, pero tú no tienes que defenderte con tus armas. Cuando la presencia de Dios está contigo, Dios va a cambiar esos ataques en bendición para ti. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Hay gente que te va a mandar bombas y Dios las va a transformar en bendición para tu vida. Hay gente que se va a levantar en contra de tu hogar, pero Dios va a transformar eso en bendición para tu vida. ¿Y sabes cuál es la clave? Que en lugar de ocuparte del hombre, te ocupes de su bendita presencia otra vez. Levántale tus manos al Señor y dile: Dios, perdóname si me he olvidado de tu presencia. Hoy te pido perdón si he descuidado tu presencia. Hoy te pido perdón si se me ha olvidado que la tierra que piso en tu nombre santa es. Perdóname, Padre, si he abandonado el altar de tu presencia en mi vida. Perdóname, Padre, si he descuidado la oración. Levántale tus manos al Señor. Estás tan ansioso y tan afanoso por las cosas terrenales y se te ha olvidado que las cosas terrenales responden a las cosas espirituales. Levanta tu voz y dile: Señor, hoy vuelvo a tu presencia. Hoy quito mis ojos de la tierra y las pongo en la nube de Dios. Hoy quito mis ojos del terreno y los pongo en la presencia de Dios. Aunque el terreno no produzca nada, de tu presencia viene todo. Aunque la tierra se seque, de tu presencia viene todo. Aunque las cosechas se detengan, de tu presencia viene todo. Padre celestial, hoy oramos y creemos en el poderoso nombre de Jesús, que tu iglesia se vuelve, que tu iglesia camina, que tu iglesia se encamina, que tu iglesia se direcciona a darle lugar a la bendita presencia, que dará lo que necesitamos, que nos guiará por el mejor camino, pero que también nos dará todo lo que necesitamos. Señor, tú eres la clave de nuestra bendición. No es el préstamo, no es el contacto, no es el banco, no es la marca, no es el reconocimiento. Puede que no tengas nada de eso, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Por eso dile: Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta noche, y vuelvo mi corazón a tu presencia, vuelvo mi corazón a la paz que solo tú puedes darme, y te honramos con toda nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Alaba al Señor con ese aplauso y dile: gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.